En febrero de este año tuve el honor de conocer al maestro Darejan Omirbayev, uno de los grandes cineastas secretos de la historia del cine, no tan secretos en ciertos círculos, ha estado en Cannes en varias ocasiones, sin más lejos, hace 2 años atrás, pero no deja de ser un cineasta desconocido, probablemente porque Kazajistán es un país desconocido para muchos de nosotros. Antes de entrar a la entrevista, que también tiene una introducción, el cine de Omirbayev tiene algunos íconos o algunas repeticiones que tienen que ver con las obsesiones que tiene el director. La primera, sin lugar a dudas, y la más importante, es la relación que se establece entre la conciencia y los procesos oníricos y diurnos. Es decir, cómo en el mundo de los sueños los deseos aparecen, cómo se revelan allí los deseos y luego las dificultades de llevar adelante esos deseos. En el cine de Omirbayev esas dos dimensiones siempre están confusas o yuxtapuestas. Otro lugar importante es la relación con el cine y la literatura, pero nunca la literatura se lleva adelante al cine o se adapta en torno de una ilustración de una novela, sino que se apropia, se sale del orden literario en sí y se devela enteramente en la esencia del cine. Esto es otro de las condiciones de Omirbayev. Y por último, lo otro importante en el cine de Omirbayev está vinculado con trabajar la mirada en sí, la mirada como el eje fundamental del cine, cuando el espectador puede entender que a través del cine está mirando. Y en ese voyerismo sublime que tiene el cine de Omirbayev, en estas 3 ejes el cine de Omirbayev se sostiene. Vamos un poco a la entrevista con algunas imágenes más. Estamos aquí con Darejan Omirbayev. Sin lugar a dudas, uno de los secretos más extraordinarios que tiene el cine contemporáneo y el cine moderno. Un inventor de formas, un cineasta de esos que faltan y que hacen que el cine sea literalmente un arte en sí mismo. Estamos aquí con él en el contexto del UNAM y me gustaría en principio preguntarle algo que ya le pregunté, que está vinculado a cuál es la relación que él encuentra, él viene de las ciencias, y cómo se relaciona la ciencia y el cine, y cuál es la búsqueda del cineasta y de todo científico. Мне кажется, вот ситуацию в кино можно сравнить с ситуацией в науке. В науке есть как бы 2 части. Одна вот фундаментальная теоретическая наука, и вторая это прикладная наука. Да? Creo que se puede comparar lo que sucede en la ciencia y en el arte también, porque en la ciencia hay 2 partes, una fundamental y otra más aplicada. И по большому счету наука является, в принципе, только вот фундаментальной наукой, потому что она открывает новые теории, новые законы природы, а прикладная наука – это уже применение этих вот открытий к жизни. И примерно то же самое вот, кино, вот, кино как искусство, сейчас это называют ужасным словом артхаус, мне не нравится, иногда говорят авторское кино. Это можно сравнить это вот с фундаментальной наукой, да? А то, что вот коммерческие фильмы, это можно сравнить с прикладной наукой. Entonces, haciendo esta comparación, esta analogía entre la ciencia y el arte, podríamos decir que el cine como arte es como una especie de la ciencia fundamental, porque las cosas que se descubren en la ciencia realmente son de la parte fundamental, ¿no? Y entonces, pues, no me gusta mucho la palabra art house como lo llaman ahora, ¿no? Este tipo de cine, pero es lo que, digamos, se inventa, ¿no? Y la otra parte, la contraparte, es lo que pues, se muestra al público en general, ¿no? Entonces es como la parte de la ciencia aplicada. И по большому счету, если подходить строго, вот, творчество находится только вот в первой части, вот, в первой виде вот фильмов, кино как искусство, а вторая вот часть фильмов, да, их, наверное, большинство по
по количеству, но все равно это, скорее всего, технология, это производство, там нет творчества. Y entonces, digamos que la creatividad, lo creativo en el arte cinematográfico está en esta primera parte, ¿no? De la ciencia. Y la segunda parte, esto ya es más industria, ¿no? Más producción. Ahí no hay tanto arte, tanta creatividad. Quería preguntarle, en él hay una preocupación, de algún modo hay una preeminencia, o es más importante la forma cinematográfica que las historias eventualmente que cuentan. ¿Qué entiende él? ¿Por qué le resulta importante la forma cinematográfica? Ну, на этот вопрос давно уже, в 20-х годах, кажется, ответил этот философ знаменитый испанский Ортега y Гассет. У него есть знаменитая работа «Дегуманизация искусства». A esta pregunta ya contestó hace mucho tiempo Ortega y Gasset, en los años 20 del siglo XX, su trabajo de deshumanización del arte. По большому счету, это, в принципе, это понятно, то, что он говорит, я полностью согласен. Что значит вот реалистическое вот кино, или вообще реалистичное искусство? Это можно сравнить, по большому счету, все это, оно не имеет смысла, потому что смотреть, допустим, реалистичные фильмы, да, это все равно то же самое, вот, работать на каком-то предприятии, допустим, на заводе до 6 часов, и потом после 6 идти отдыхать на тот же завод, потому что мы же и так находимся в жизни, мы находимся в реальности, а искусство не должно копировать реальность, иначе все это теряет смысл. Y entonces, digamos que usar el arte como realismo, usar el arte realístico, es como, se podría comparar con una fábrica. O sea, por ejemplo, alguien está trabajando en una fábrica de 8 a 6, por ejemplo, ¿no? Y cuando regresa a la casa, regresa a la misma fábrica. O sea, todo pierde sentido. Porque entonces es el arte que repite la realidad, ¿no? No tiene Или caso. это, если вот сравнивать с оперой, реалистичное искусство это все равно, что прийти в оперу и довольствоваться только либретто, реальной историей, которая идет, и не нуждаться в музыке. Но мы же ходим в оперу, чтобы слушать музыку, а не для того, чтобы эту историю, ну, пережить эту историю, которая O se рассказывается puede, в либретто. se puede comparar con la música, con la ópera. Por ejemplo, vamos a la ópera no solamente para ver el libreto, sino también para escuchar la música. Pero si fuera de otra manera, pues solamente escucharíamos el libreto, pierde sentido. И то же самое, когда мы приходим в кино, мы должны еще получить наслаждение от киноформы, от языка кино. Это и есть, вот, если сравнивать с оперой, это и есть музыка, а не только пережить вместе там, с героями историю. Y entonces, por la analogía, igual en el cine como en la ópera, deberíamos disfrutar el lenguaje de cine como si fuera la música y no solamente ver la historia. Hay una suerte de signo que se repite en sus películas, que son los momentos donde aparecen literalmente la puesta en escena remite al sueño, ¿sí? Se filman los sueños. ¿A qué se debe esta obsesión y esta repetición en sus películas de incluir momentos oníricos? У вас часто появляется определенный знак, вот, повторяется с фильма в фильм. Это моменты, связанные со сном, которые вкраплены в повествование в фильме. Почему для вас это так важно? Почему вы все время возвращаетесь к этим моментам сна? Ну, первое это начал делать вот человек-режиссер, именем которого эта кафедра названа в фильме «Земляничная поляна». El primero que empezó a hacerlo es, por supuesto, Ingmar Bergman, cuyo nombre lleva la cátedra del festival. Скорее всего, мы все просто идем следом за ним в этом отношении. Y creo que en ese sentido todos le seguimos. Это очень многие же делают. Потому что, наверное, язык кино, он немножко похож на язык сна. Y muchos lo hacen porque el lenguaje de cine quizás se parece al lenguaje del sueño.
último, ¿cómo piensa él, digamos, otra de las características sobre todo de la última etapa de su cine, está vinculada con adaptaciones cinematográficas, adaptaciones literarias o obras literarias llevadas al cine? Sin embargo, él elige un modo muy particular de adaptación, poco ortodoxo y que en realidad me parece mucho más interesante, ¿no? Pero me gustaría saber qué es lo que piensa al respecto. И в завершении хотел бы спросить у вас, вот ваш последний этап адаптации своеобразной литературных произведений на язык кино, вот, что бы вы могли сказать об этом, сами рассказать? Что вы думаете? Мне кажется, нет смысла снимать иллюстрацию романов, то есть просто фотографировать. Лучше это почитать. Вернее, имеет смысл как учебный пособие для школы, если просто брать и фотографировать роман. Yo estoy seguro que no tiene sentido simplemente hacer como una especie de ilustración, o sea, copiar lo que sucede en la novela, en el lenguaje de cine, porque solamente quizá esto funcionaría con fines educativos, ¿no? Didácticas. Имеет смысл только, мне кажется, один вариант. Перевести язык слова на язык изображений и шумов. Solo una opción me parece válida es traducir el lenguaje literario al lenguaje de imágenes y ruidos. Это то же самое взять вот либретто, как либретто взять сюжет романа, да, и писать музыку. Только не музыку надо писать не как композитор, не с помощью нот, да, а с помощью изображения и монтажа и звуков. Es como tomar un libreto y hacer una ópera, solamente que en vez de música vamos a usar las imágenes, el montaje, ¿sí? El lenguaje de cine. А люди, которые просто берут и фотографируют в большинстве случаев, да, может быть, это даже как бы иногда занимательно, они, мне кажется, поступают не как режиссеры, а как операторы, просто фотографируют. Y la gente que muchas veces solamente hace foto, ¿no? Más bien se comporta como operadores, como los filmógrafos, ¿no? O sea, no lo hace como directores, sino de otro modo. Estamos aquí, ha sido para nosotros un privilegio tener con nosotros al maestro Mirbayev. Sus películas se conocen pocos, pero son en sus películas donde el cine vibra, vive y evoluciona. Nos vemos. Muchas gracias. La secuencia que estamos viendo pertenece a la excepcional película de Brian De Palma, Blow Up, uno de los grandes títulos de este extraordinario director estadounidense. Y justamente cuando uno piensa en el cine de Brian De Palma, piensa en grandes figuras, grandes actores de todos los tiempos, y inmediatamente uno piensa en la industria. La pregunta es, ¿De Palma es un director de la industria o es un director con una mirada propia, es decir, un autor cinematográfico? En el cine desde tiempos de Griffiths, el problema que se daba entre la industria y el autor, es decir, el creador, el director, siempre estuvo desde ese momento ya asignado. Griffiths en un momento escribe una carta, publica una carta reclamando que las películas eran suyas y no del estudio con el cual trabajaba. Este dilema del cine de autor está desde el inicio del cine. Y hoy hemos tratado a dos directores casi antitéticos. Por un lado, Darjan Mirbayev, casi desconocido, ignoto por muchos de nosotros, y uno que tiene una visión de cine y un lenguaje cinematográfico específico. En las antípodas hablamos de Guillermo del Toro y Titanes en el Pacífico, también con una mirada específica. No es una película más en 3D, no es Transformer. Y de eso se trata precisamente un director, que tiene una mirada de cine y además plasma en esa mirada una idea de cine y una idea de mundo. Esa es la vieja idea de las políticas de los autores. Darjan, Mirbayev y el genial Guillermo del Toro, los dos son grandes exponentes de esa vieja tradición, de esa vieja idea. Nos vemos la semana que viene aquí en el Cinematógrafo, el Cine en la Tele.